Bien, vamos a empezar este nuevo vídeo en el que, repasando un poco lo visto en el vídeo anterior de las constantes de acidez y basicidad, vamos a dar pie después a la formulación de nuevos conceptos. Recordemos que en el vídeo anterior nos habíamos quedado viendo esos criterios que nos permitían determinar si un ácido o una base eran fuertes o débiles. Y de entre esos criterios nos marcábamos como principal factor el criterio cinético, aquel que definía las constantes de acidez y basicidad de un ácido o de una base. Así, para un ácido del tipo HA, que en presencia de agua cede un protón formando el ion osonio más A negativo, pues nos daría que la constante de acidez de ese ácido es igual al producto de las concentraciones de sus iones dividido por el ácido sin disociar. Y lo mismo para las bases. Una base de este tipo, en presencia de agua, que es capaz de perder un hidrógeno para formar el catión BH positivo más OH negativo, pues nos quedaría también que la constante K sub B sería el producto de las concentraciones de sus iones partido por la base sin disociar. También es verdad que nos puede surgir la duda de qué ocurre con las bases que no captan agua, es decir, los tradicionales hidróxidos, por ejemplo, como el hidróxido de sodio, es decir, el hidróxido de un metal. Si yo utilizo una base del tipo MOH, esa base que al diluirse en agua se va a disociar, pero el agua aquí no interfiere, sino que se forma el catión M positivo y el anión OH. Bueno, pues en el caso de que tengamos una base de ese tipo, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, el hidróxido de potasio, pues su constante K sub B se definiría exactamente igual. Lo que pasa es que en este caso en el equilibrio no aparece el agua y el numerador de su constante de basicidad pues sería la concentración del catión M positivo por la concentración del OH partido por la concentración de la base sin disociar, que en este caso sería el hidróxido del metal M. Es decir, sería exactamente igual. Además sabemos que, lo hemos nombrado también en el vídeo anterior, que esa fortaleza depende de cómo de disociado esté ese ácido, es decir, de la capacidad que tenga de perder ese protón o la base de aceptar el protón del agua y por tanto disociar también la molécula del agua. Entonces hay una relación, tiene que haber una relación existente entre esta constante y el grado de disociación. Vamos a verlo. Por ejemplo, para el ácido del tipo HA, un ácido de concentración molar M, el que sea, en el equilibrio, ¿qué tendremos en el equilibrio? Bueno, pues en el equilibrio tendremos las cantidades que mostramos ahí. Se habrá formado M veces alfa, siendo alfa la cantidad que se ha disociado ese ácido, del catión H3O positivo y del anión A negativo, y del ácido sin disociar, ¿qué nos quedará? Pues M menos M por alfa. M sería la concentración inicial, M por 1, M, menos la cantidad que se ha disociado, que es M alfa, pues M menos M alfa. La concentración del agua sigue siendo constante porque el agua no interfiere. Si disminuye la cantidad de agua, disminuye su volumen y por tanto recordad que la concentración de un líquido y de un sólido no varía. Así, la constante K sub A para este ácido, que es el producto de las concentraciones de sus iones, pues nos quedaría esta expresión que tenemos aquí, M alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. A veces nos interesará así, que es la expresión que normalmente nos va a interesar, otras veces veremos algún ejercicio en el que nos interesará no haber simplificado esa M, sino quedar M cuadrado alfa cuadrado partido por M por 1 menos alfa. Pero bueno, normalmente vamos a quedarnos con esta expresión que nos da el valor de la constante K sub A en función de la concentración de ese ácido y del grado de disociación. Es decir, esa es la relación existente. Y lo mismo tendríamos para una base B. Para una base B obtendríamos su constante KB igual a M alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Además, a la hora de hacer problemas de cálculos de pH, habrá veces que tengamos que utilizar esta expresión. Y en esta expresión, alfa, para ácidos o para bases muy débiles, alfa es despreciable frente a 1. ¿Cuándo saber si es despreciable frente a 1? Bueno, pues la regla que vamos a utilizar es que siempre que conozcamos
la molaridad del ácido o de la base y el valor de la constante del ácido o de la base, sea K sub A o K sub B, si la molaridad del ácido dividido por la constante o molaridad de la base dividido por la constante nos da un valor mayor que 1000, en ese caso podemos despreciar con seguridad 1 frente a alfa, de tal manera que el denominador de las constantes nos quedaría 1 y al quedarnos 1, pues la expresión nueva para esa constante K sub A o K sub B es la que tenemos aquí, que K sub A es igual a m alfa cuadrado o que K sub B es igual a m por alfa cuadrado, porque el denominador se ha despreciado el alfa. En resumen, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en los ácidos fuertes alfa tiende a 1 y claro, cuando alfa tiende a 1, ¿qué le pasa al valor de K sub A? Pues que en el denominador nos quedará 1 menos 1, que es 0, y por eso algo partido por 0, pues K sub A tiende a infinito. Y en los ácidos débiles en los que alfa tiende a 0, pues nos quedará que el 1 menos 0 es 1, pero en el numerador m por alfa al cuadrado, siendo alfa muy pequeño, pues nos dará un valor de K sub A también tendiendo a 0. Es decir, que mientras más pequeño es alfa, más pequeño será K sub A. Serán potencias exponenciales de 10 negativas, muy negativas. Y así lo aplicaremos para todos los ácidos y para todas las bases. Para ello, un equilibrio de especial interés. El equilibrio de especial interés en el tema de ácidos y de bases es el del comportamiento del agua. Vimos en el primer vídeo, en el vídeo inicial, que el agua a veces actúa como ácido o a veces actúa como base, en función de con quién se encuentre. Claro, en presencia de un ácido o presencia de una base, pero también se demuestra que el agua consigo misma, es decir, moléculas de agua con otras moléculas de agua, también presentan ese comportamiento ácido-base. Es decir, hay moléculas de agua que tienen tendencia a ganar un protón de otra, formando H3O positivo y por tanto quedando libre OH negativo. Es decir, que el agua en sí misma se autoioniza, formando pues estos pares de ácidos-bases conjugados. Este ácido que se transforma al haber, bueno, en este caso perdido su protón a este otro, pues se transforma en su base conjugada y esta base se transforma en el H3O positivo, que es el ácido conjugado. Antes lo he señalado al revés, pero bueno, si lo hemos puesto así, pues así lo quedamos. Y se comprueba, analizando la conductividad de una cantidad de agua determinada, que ese alfa que nos marca la disociación del agua, la ionización del agua, tiene un valor del orden de 1,8 por 10 elevado a menos 9. Es decir, como vemos, la cantidad de agua ionizada, autoionizada, es muy pequeña. Es decir, el grado de disociación del agua es muy pequeño. Y podríamos definir la constante de este equilibrio. Para este equilibrio, pues la constante nos quedaría como la concentración de los osonios por la concentración de los OH dividido por la concentración de cada uno de los reactivos, que es el agua. Pero recordemos que ese agua es de valor, esa concentración de agua es de valor constante, pero bueno, aquí lo hemos ido sacando para el final, porque hemos llegado a otra deducción. Es decir, si no quitamos esta concentración de agua todavía de aquí, sino que vamos operando, teniendo en cuenta que la cantidad de H3O positivo que se forma es m por alfa y la cantidad de OH que se forma es m por alfa, y que por tanto de agua nos quedará m por 1 menos alfa, pero al cuadrado, y teniendo en cuenta pues que este alfa es de 10 elevado a menos 9, por tanto en comparación con 1 es muy pequeño, es decir, lo podemos simplificar, pues la expresión nos quedaría algo como esto, m cuadrado por alfa cuadrado partido por m cuadrado. Ahora ese m cuadrado ya sí pasa del lado de la constante y nos quedaría que toda esa nueva constante será igual a m cuadrado por alfa cuadrado. Como m para el agua es 55,5, recordad, lo hemos visto en el vídeo anterior, 55,5 al cuadrado por ese valor de conductividad eléctrica, que es de ionización que nos lo marca la conductividad eléctrica, que es 1,8 por 10 elevado a menos 9 al cuadrado, pues da la casualidad de que esa multiplicación nos da un valor de 10 elevado a menos 14. Es decir, que la constante o el producto de las concentraciones de los iones en el agua da siempre un valor de 10 elevado a menos 14.
A ese producto de concentración de los iones, a ese producto de la autoionización del agua, se le llama constante de autoionización del agua KW, ¿vale? KW. Y en el caso de tener agua sola, pues también sabemos que la concentración de protones y la concentración de OH es la misma, y por tanto, si el producto de las dos nos da 10 elevado a menos 14, pues la concentración de cada uno de esos iones será pues la raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14, o lo que es lo mismo, 10 elevado a menos 7. En resumen, es decir, cuando tenemos agua autoionizada, ¿qué ocurre? Pues que la concentración de protones y concentración de OH es la misma. En ese caso hablamos de que tenemos disoluciones neutras, que no manifiestan ni carácter ácido ni carácter básico. Y en ellas la concentración de ambos iones es de 10 elevado a menos 7. ¿Qué ocurre si añadimos una pequeña cantidad de un ácido a ese agua pura? Bueno, pues al agregar un ácido, el ácido va a liberar protones, por tanto va a aumentar el número de protones, y en ese equilibrio de autoionización del agua, al estar agregando un producto, pues la reacción se desplazará hacia los reactivos y por tanto la concentración de OH disminuirá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en disoluciones que tenemos ácido, la concentración de protones será mayor que la de OH. Y por tanto, como la multiplicación de ambas tiene que ser 10 elevado a menos 14, podremos afirmar que como la concentración de protones es mayor que 10 elevado a menos 7, pues la concentración de OH tiene que ser menor de 10 elevado a menos 7. Y en disoluciones básicas sería al revés. Al haber agregado una base, la concentración de OH ha aumentado, la concentración de protones ha disminuido, y por tanto en este caso es ahora la concentración de OH la que es mayor de 10 elevado a menos 7 y la concentración de protones la que es menor de 10 elevado a menos 7. Y de ahí nos va a surgir el concepto del pH. Dado que las disoluciones que suelen emplearse son diluidas y además pueden variar en un gran intervalo, pues en vez de trabajar con esas potencias negativas con exponentes tan grandes, vamos a trabajar, como decíamos en el vídeo anterior, en escala logarítmica. Es decir, en vez de trabajar con la concentración de protones, vamos a trabajar con la escala logarítmica de la concentración de protones, y para eso le ponemos la letra P a la H, y de ahí tenemos el concepto de pH. El pH no es más que la escala logarítmica con signo cambiado de la concentración de protones. Y también podríamos definir el término pOH para el cálculo de la escala logarítmica con signo cambiado de la concentración de OH. Y sabiendo pH o sabiendo pOH, el proceso para calcular la concentración de protones o la concentración de OH será la de elevar 10 elevado a menos pH o 10 elevado a menos pOH. Así el cuadro que veíamos en la diapositiva anterior quedaría también ampliado pues con esta nueva magnitud que hemos definido de pH o pOH. En disoluciones neutras en las que las concentraciones eran iguales, el pH de las dos es 7, del pH 7, y el pOH 7. En disoluciones ácidas, al ser la concentración mayor de 10 elevado a menos 7, al hacer su escala logarítmica cambiada de signo, nos dará un pH menor que 7 y por tanto un pOH mayor que 7. Y en disoluciones básicas al revés, al tener estas concentraciones, al cambiarle el signo, pues nos dará un pH mayor que 7 y un pOH menor que 7. ¿Y qué relación hay entre el pH y el pOH? Pues a la vista está, digo, como el producto de las dos concentraciones tiene que dar 10 elevado a menos 14, pues la suma de pH más pOH siempre tiene que ser 14. ¿Vale? 14. Por eso normalmente siempre trabajamos en esta escala, en la escala 0,14. ¿Vale? Podemos salirnos de ahí, pero no es lo habitual. Pero en la escala 0,14, en la escala en la que vamos a trabajar normalmente en clase, pues aquí tenemos toda una gama de posibles ácidos y bases, y para que lo entendamos, pues aquí lo explicamos. Así vemos que el agua pura es la que nos daría un pH 7, y aquí tenemos otras sustancias habituales en las que podemos ver la concentración que tienen y por tanto el pH. Un ácido clorhídrico 0,1 molar pues nos da un pH 1. Un ácido clorhídrico es un ácido fuerte,
El zumo de un limón, que es bastante menos fuerte, pues nos da un pH de 2 y pico. El zumo de naranja, que es bastante más dulce que el limón, también es ligeramente ácido, pero es un pH de 3 y pico. La cerveza, un pH de 4 y pico. La leche, que tiene ácido láctico, pues un pH de 6 y pico. La sangre es ligeramente básica, un pH de 7 y pico. El agua marina, 8 y pico. El amoníaco 0,1 molar, 11 y pico. O la sosa cáustica, hidróxido de sodio, 13. Es decir, a medida que aumentamos en esta escala de pH, podemos hablar de que estamos hablando de sustancias más básicas, básicas son más fuertes, bueno, más básicas, porque puede ser más fuerte o más débil en función de la concentración. Y a medida que disminuimos en esta escala de pH, tenemos una sustancia más ácida, siendo sustancias ácidas las comprendidas en valores menores que 7 y sustancias básicas las comprendidas en valores mayores que 7. Y por último, aunque bueno, en este caso no tiene nada que ver con el pH, pero una última relación a la que podemos llegar y también está relacionado con el contenido del vídeo. ¿Existe alguna relación existente entre la constante de un ácido y su proceso inverso, es decir, el de su base conjugada? Por ejemplo, para el ácido HA, sabemos que el ácido HA se transforma en el anión A negativo porque pierde el protón y por tanto el A negativo es una base conjugada. ¿Y esa base conjugada en presencia de agua, cuál sería su equilibrio? Pues en presencia de agua su equilibrio sería este otro que tenemos aquí, transformarse en su ácido inicial y liberar OH. Si analizamos las constantes de acidez de este ácido y de basicidad de esta base, veríamos que lo que obtenemos al fin y al cabo son esta K sub A para el ácido, concentración de protones de anión A por concentración de osonio, protones, dividido por el ácido sin disociar, y para la base de K sub B igual a concentración del ácido sin disociar por concentración de OH dividido por la base conjugada que era el anión A negativo. Pues bien, si multiplicamos ambas expresiones, ¿qué nos daría? Pues nos daría que K sub A por K sub B sería todo esto que tenemos aquí, de la cual podemos simplificar el anión A negativo por tenerlo en el numerador y en el denominador, y también podemos simplificar el ácido sin disociar. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda al final? Pues nos queda que el producto de una constante de acidez por el de su base conjugada es igual a KW. Siempre. ¿Eso qué implica? Pues implica que el producto de las dos nos tiene que dar 10 elevado a menos 14. Si hemos hablado que las constantes de ácidos fuertes hacen que tengan un valor alto, pues eso quiere decir que la constante de K sub B tiene que ser un valor muy bajo. Así, si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Y por contra, si un ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy.